Yo siempre digo que el Tenerife forma parte de mi ADN porque me he nutrido del Tenerife desde que era un bebé, desde que mis padres con 2 años me llevaron al estadio. Es verdad que en aquella época no entendía nada de fútbol, pero me llevaban y como me compraban chuches y me tenían entretenida mientras ellos veían los partidos, pues forma parte de mi existencia, es parte de mi ADN. La época más gloriosa del Club Deportivo Tenerife está ligada a la inconfundible voz de Maite Castro, que durante más de 2 décadas residió en el Heliodoro y abrió el camino a las mujeres en el ámbito de la información blanquiazul. Aficionada al fútbol desde niña, ya iba al Heliodoro de la mano de su familia, antes de hacerlo acompañada del micrófono de Radio Club Tenerife, formando parte durante años del hábitat que se resguardaba bajo la grada de tribuna hasta que los nuevos tiempos acabaron con los inalámbricos en los campos de fútbol. Creadora de piezas inolvidables como el diálogo del fallecido Rommel Fernández con su madre tras el ascenso logrado en el Villamarín, también retransmitió partidos del Club Deportivo Tenerife desde la península o el extranjero y vivió de cerca las 2 aventuras UEFA. Y antes de abandonar los medios informativos, en junio de 2009 disfrutó desde la televisión autonómica del último ascenso del Club Deportivo Tenerife a Primera División. Me gustaba el deporte, o sea, siempre me ha gustado el deporte. Una cosa es que te gusta el deporte y otra ser practicante de deporte. Sé que era una petarda jugando al baloncesto en el Hogar Escuela y eso lo puede decir Ángel Recuenco, que fue mi entrenador. Además jugaba de base y no me dejaban lanzar sino desde un punto determinado porque en el resto no daba una. Me gustaba la gimnasia rítmica en esa época y siempre me gustó el deporte, me gustó el fútbol. De hecho, las Olimpiadas yo las veía nosotros somos 5 hermanos y veíamos los chicos y mi hermana la mayor no tanto, pero los chicos y yo veíamos las Olimpiadas juntos porque, oye, por la atracción de los Juegos Olímpicos. Es otra cosa que te diría forma parte de mi ADN, porque curiosamente quien quería ser locutora de radio era mi madre y vivía muy cerca de Radio Club en aquella época en Suárez Guerra y mi madre nunca lo consiguió. Y yo sin pensarlo entré, o sea, sin pensarlo. A ver, era oyente asidua de radio. De hecho, en esta época, buscando cosas del Tenerife, me encontré con una carta que con 14 años le escribí a Suáncar y se la di a través de José Juan Arbelo, en paz descanse, en la que le decía que era mi primer año de instituto, que me había encantado la visita que habíamos hecho a la radio y que yo era muy oyente de los deportes. Que por supuesto algún día intentaría quitarle el puesto. Yo creo que el hecho de ser una niña todavía no te das cuenta de dónde te estás metiendo ni tratas de que te influya nada de lo que te están diciendo. Sí, fue en el Izquierdo Rodríguez, en Tejina, partido Tejina-Wimar, ganó el Unión Tejina 2-1. Yo ese día fui a ver cómo se hacía una crónica de fútbol. No tenía ni pase, no tenía nada que acreditara que iba a cubrir aquel partido. Además yo iba a ver cómo lo hacía el corresponsal de Radio Club Tenerife, que era Manolo de la Rosa, y yo solo tenía que ir a ver cómo lo hacía. Entonces yo cuando fui a entrar
Me pusieron pegas, pero empecé a llorar porque yo decía, ay, me mandan algo y encima no puedo entrar estando aquí. Bueno, total que al final me dejaron entrar, me senté con él a ver cómo lo hacía y cuando terminó el partido él me dijo, yo no sé si esta noche podré dar la crónica, por si acaso tú estás disponible. Dice, aunque yo creo que la voy a dar. Digo, sí, yo estoy disponible, pero yo no llevé nada, Luis, ni un bolígrafo, ni un cuaderno. Yo no llevé nada, yo solo me quedé grabada con todo lo que había sido el partido. Mi sorpresa fue que efectivamente tuve que hacer la crónica porque me llamaron a casa y quedaban 2 minutos y claro, yo no tenía apuntes, fue todo de memoria, yo lo di todo de memoria y lo hice en 1 minuto y medio y para que no me preguntaran nada más dije, y esto es todo, buenas noches desde Tejina. A ver, yo en esa etapa estaba estudiando y hacía cosas los fines de semana en Radio Club. Porque esa fue una de las cosas que mis padres me dejaron bien claro. Seguir estudiando, tienes que seguir estudiando. Si los fines de semana te vas a comprometer, ya sabes que el resto de la semana tienes que seguir hincando los codos. Lo que pasa es que la radio me enganchó de tal manera que sí, seguí estudiando, pero ya se convirtió lo de los fines de semana en el día a día. De hecho, al principio cuando yo empecé a cubrir los entrenamientos del Tenerife, solo iban a los entrenamientos 2 veces en semana. Me coincidía con Carlos Luis Chevillí, Alvarito Castañeda, Juan Sánchez. Con ellos coincidía 2 veces en la semana y yo empecé a ir todos los días. Entonces, como me daban paso todos los días para contar el entrenamiento, de ahí surgió el hecho de que otras emisoras empezaron también a mandar gente y ya fue aquella primera camada de compañeros que tuve de cubrir los entrenamientos del Club Deportivo Tenerife el día a día, no como antaño, las previas de los partidos, los postpartidos, no, todos los días. Nunca me he planteado eso, nunca. O sea, ahora cuando la gente me dice es cuando me doy cuenta de este hecho. Antes no, pero ¿sabes por qué? Porque en la recta final, antes de entrar en la radio, a ver, mi padre fue directivo del Tenerife en su momento y en mi casa íbamos al fútbol, pero es que íbamos al fútbol mi abuela, mi madre, mi padre, mis hermanos y yo. En un momento determinado mis hermanos ya empezaron a jugar al fútbol, entonces ya ellos no iban, iban mi padre, mi madre, mi abuela y yo. Llegado el momento, mi padre se cansó, algo le pasó y no voy a decir el qué, y dejó de ir. Y al fútbol en mi casa íbamos mi abuela, mi madre y yo, las 3. Nos sentábamos en herradura, en la que eran de tablas, pues la parte de abajo, por debajo del arbolito, allí nos sentábamos y las que veíamos el fútbol éramos nosotras 3. Ya después, claro, fue lo de empezar en el periódico del instituto, del periódico del instituto a Radio Nacional los sábados para hacer un programa donde, como vieron que me gustaba tanto el deporte, enseguida me dieron la posibilidad de llevar el deporte, que le quité esa faceta a Juan Carlos Mateu, con el que luego coincidí, el jefe de informativo y yo jefa de deportes en Radio Club Tenerife, pero yo le quité a él la parcela de deporte y inmediatamente después fue cuando ya entré en Radio Club. No, ni idea, es decir, ni idea. Yo sí sé que había gente, Mari Carmen Izquierdo, a la que escuchaba. Nunca me llega a plantearme, no hago esto porque soy mujer. Me lo pude plantear cuando estuvimos en Argentina, estuvimos con el Club Deportivo Tenerife. Ahí sí que empecé a notar que era una cosa rara. Yo he sido muy afortunada, creo que una privilegiada, he hecho lo que me ha gustado, he podido narrar lo que quisieron en su momento y después en lo que ya me convertí, en seguir al Club Deportivo Tenerife, pero el hecho de a lo mejor no narrar otros deportes, a ver, para mí el automovilismo, o sea, fue una sorpresa verme metida en un rally, tuve que llevar una autorización firmada por mi padre de que con 16 años me dejaban estar toda una noche fuera de mi casa porque el rally Isla de Tenerife era internacional y eran 2 días. Entonces yo iba a estar en un coche con una persona que no conocía de nada, de ayudas en emergencias a Naga, que era el que llevaba la portadora para poder entrar. Entonces, pero bueno, que con sinceridad, siempre lo diré, no me he planteado nada de esto que ha pasado ahora, me lo he planteado.
Yo creo que la historia del Tenerife no podría ser entendida sin recalar en la figura de Javier Pérez. Él cambió el Club Deportivo Tenerife. Por supuesto que todos los presidentes han sumado en sus trayectorias cosas para este club. Yo cuando llegué a los medios estaba todavía Pepe López, y era amigo de mis padres, y era una persona a la que le teníamos cariño, pero la llegada de Javier yo no lo conocía, lo conocí cuando llegó al Tenerife. Tenía una personalidad arrolladora, era una persona que lo escuchabas hablar y te convencía, y además no solo te convencía con palabras, también con hechos. Que tuvo errores, como todo, que tuvo muchísimos aciertos, por supuesto. Fue el que para mí, el que nos colocó con sus decisiones en la España futbolística de primer nivel. A ver, que son las ilusiones, ¿no?, de estar en Segunda B, a que después el ascenso a Segunda, con la fiesta en la Plaza de la Paz, todo eso va haciendo que tú digas, algún día llegaremos. Y el día que llega, yo creo que tampoco soy consciente. ¿Por qué? Porque ese día fueron muchísimas horas de radio, con un trabajo que habíamos elaborado a lo largo de las semanas anteriores, cuando sabíamos que el Tenerife se la jugaba. El tener que estar preparando tantas conexiones de gente, que sí, es verdad, yo por ejemplo no lo niego, lloré cuando Rommel y Mérida hablaron, pero ¿cómo no voy a llorar si sabía las circunstancias de esa familia, lo que significaba el ascenso tanto para Rommel como para los panameños? Y porque además en ese equipo yo con Rommel tenía una relación extraordinaria, como la tenía con Benito Joanet, como la tenía con Nino Lema, con Guina. Es que formaban parte de mi familia. Yo tengo fotos que es que me cuidaban, es que en aquella época me cuidaban, no sé si porque era la niña. Y entonces ese día cuando el equipo subió, yo creo que lo que menos fui consciente es de que había ascendido a primera, sino de la felicidad desbordante que teníamos todos, que hasta la gente que no le gustaba el fútbol estaba tocando la pita y estaba feliz en la calle y festejando algo que a posteriori dio la auténtica dimensión de las posibilidades de ser un equipo, por lo menos que saliera de aquel famoso pozo y se mantuviera un tiempo en primera, ¿no? En el fútbol, cuando yo estoy ejerciendo mi profesión, necesito el mismo respeto que yo le doy al futbolista que está ejerciendo su profesión. Y si tengo que hacer una crítica, la voy a hacer. Y luego por fuera, si a ti te afecta la crítica que he hecho, me la quieres decir, pero no eres capaz de dialogarla, de hacerme cambiar de opinión o de yo decirte por qué lo dije, entonces no eres amigo. Entonces, yo sí tengo muchas ganancias del fútbol en cuanto a afectos, a cariños y a amistades. Hablo de amistades porque es gente en la que puedo confiar, pero ellos lo saben desde el minuto cero. Podemos ser amigos, pero eso no va a cambiar el hecho de, a ver, que yo he tenido amigos en esos vestuarios y luego en antena hacer un mal partido y yo decir que han hecho un mal partido, pero es que después cogerlos en el inalámbrico y decírselo. Hoy no has estado como tal. A ver, yo creo que tampoco se notó mucho, porque digamos que desde que entré en Radio Club yo siempre trabajé en la parte de atrás, detrás de la pecera. Joan Cara hacía sus programas, yo preparaba el programa, le hacía la producción del programa, entonces hablaba con los corresponsales todas las semanas. Para mí ese paso no se notó tanto, porque incluso cuando él ya tenía otras funciones dentro de la empresa y seguía haciendo el programa de deportes, el programa lo preparábamos, no el equipo de deportes. Entonces, pues no cambia nada. Y además, porque tuve la suerte de coincidir con un excelente grupo de trabajo, que teníamos una frase muy típica. Teníamos que mirar el trabajo desde la visión de divertirte, porque entendíamos que si tú te diviertes trabajando, haciendo lo que haces, el oyente se va a divertir. Por eso, sí, yo sé que los números del EGM son importantes, pero
no estaba tan centrada en los números del EGM, sino en seguir la línea que teníamos en Radio Club, en que se hicieran las cosas lo mejor posible, que mantuviéramos los niveles que tenía lo que llamaban el transatlántico de la radiodifusión canaria, en mantenerlo. Pero es que el equipo te hacía las cosas muy fáciles, los compañeros te hacían las cosas muy fáciles, éramos una familia, entonces nos reuníamos, nos íbamos de comida, pasábamos mucho tiempo juntos y, a ver, no, o sea, lo asumí con naturalidad. Yo cuando llego a la Telecanaria llego como editora jefe de deportes, por encima de mí hay un jefe de deportes. Yo es verdad que asumo más el día a día, el programa del Todo Goles, las transmisiones de Champions, todo eso va en función de, digamos, más, además de editar los diferentes telenoticias, ¿no? Pero vamos, que en ese aspecto, vuelvo a repetir, sí, tenía una presión añadida, la de la responsabilidad, ¿no?, de todo lo que tenía que ver con el deporte como editora. En mi etapa de Radio Club estaba menos tensionada con el tema del EGM, a pesar de que tampoco fui consciente, ahora a posteriori sí, ¿no? Cuando veo a gente en la calle y me dice, ay, te escuchaba, esos partidos que narrabas y tal. Y es cuando digo, madre mía, qué suerte tuve, que siendo una mujer narrando fútbol en los 80, la gente no cambiara del dial y escuchara a una mujer transmitir fútbol, cuando ahora parece que es una novedad, las mujeres se incorporan a las narraciones de los partidos. Digo, y yo mantuve la posibilidad de que escucharan las transmisiones, de que no se nos fueran los patrocinadores, digo, una auténtica privilegiada. Presión sentía más en la tele, porque en la tele te sale todos los días los numeritos, entonces ahí sí. En la radio yo creo que por eso, porque era mi medio natural de vida, era el pilar de mi vida, nunca mejor dicho, el principal pilar de mi vida, antepuesto incluso a mi familia. Es por lo que yo creo que esos cambios de los que tú hablas se dieron con total normalidad. Yo nunca me he planteado, ni cuando estoy en la radio, de quién me puede estar oyendo, ni de... No, he ido directa a hacer mi trabajo, a preguntar, porque entendía que los protagonistas son lo que yo estoy contando. Yo no soy protagonista de nada, podré estar más afortunada o menos afortunada, pero los que contestan, los que dicen esto, lo otro, son los futbolistas. Yo lo que tengo que hacer es intentar buscar la pregunta adecuada para obtener una respuesta que sea potente, pero no estoy pendiente. Es como, ahora yo no me preocupo nunca de mi exterior, siempre pienso que es más lo que está dentro que lo que está afuera. Y en la tele, hombre, de ese ascenso guardo cosas buenísimas, pero cuando yo vi las imágenes a posteriori y me vi manteada por los aficionados y algún jugador del Tenerife, y que yo en ningún momento solté el micrófono y seguía hablando mientras subía y bajaba, dije, pero Dios mío, ¿qué hice? O sea, ¿cómo llegué a esto? Es verdad que estás contando lo que está pasando. Y bueno, pues fue otra manera distinta de vivir el ascenso. Yo viví ese ascenso, viví el debutar, que yo he estado, cuando he trabajado, he estado en todos los ascensos a primera división. En todos he estado. Cuando no he estado en los medios, duele porque, a ver, Radio Club era mi familia. Lo que pasa, primero fueron conocidos, de conocidos pasaron a compañeros y de compañeros pasaron a familia. Entonces hay gente con la que yo sigo en contacto y nos seguimos hablando y nos vemos y comemos y mantenemos una relación. Entonces, cuando yo salgo de la televisión canaria y pido mi reentré en la radio, la verdad es que esto yo nunca lo he contado porque es algo que creo que a nadie le interesa, pero yo pido volver y a mí me dicen que tengo que esperar porque no hay plaza. Y yo digo que vale, que espero. Mientras estoy esperando, hay una serie de hechos que a mí no me cuadran, o sea, no me cuadran. Veo que hay plazas, pero que no me llaman. Entonces, la posibilidad que me dan es la de, si estoy dispuesta
a marcharme a alguna otra emisora que no sea Radio Club Tenerife, y yo digo que sí, pero nunca más supe, nunca más me llamaron y seguí esperando hasta que ya se dio la circunstancia de que una jefatura, porque yo era por años, por antigüedad, era jefa de departamento. Entonces, bueno, la jefatura de deportes estaba ocupada, pero quedaba la plaza de la jefatura de informativo, aunque yo le había dicho a la radio que a mí no me importaba no hacer deportes y vincularme, porque en la radio ya lo había hecho todo. Yo estuve muchos años haciendo el Club de la Tarde, Tajaraste, los veranos, leía Esquela, contestaba los teléfonos de recepcionista, había hecho de todo, hice Cadena Dial, Cadena Minuto, Radio Minuto, o sea, en la radio lo había hecho todo, publicidad, todo. Entonces yo dije que a mí no me importaba, que yo quería volver y bueno, pues quien rige los destinos de la radio consideró que no era adecuada, o no quería, o no lo sé porque nunca obtuve una explicación, y ahí fue cuando ya entonces tuve que buscar una salida que no me hubiera gustado, porque para mí Radio Club siempre será mi casa, Radio Club Tenerife, y me vi, pues nada, eso, que después de 6 años esperando, pues por fin pude conseguir el desligarme, que lo hubieran podido conseguir mucho antes, pero así fueron las cosas y como diría el otro, y así se las contamos. Si es tu club, es el club al que quieres, es el club al que sigues, yo no voy a ponerme a criticar al club, no voy a decir nada al club. Lo que yo pienso y siento, yo fui patrona del Tenerife y yo lo decía en el patronato de la fundación, las cosas que yo veía que se podían mejorar en el Club Deportivo Tenerife. No estoy hablando de la parte deportiva, ¿vale? Porque ahí, como aficionada, puedo hablar contigo de lo que me parece y mi opinión no debería tener ningún valor porque es la opinión de una aficionada a día de hoy. Fíjate, yo creo que me fijo más, Luis, en el periodismo que se hace ahora en relación con el periodismo que se hace antes, más que en el propio Club Deportivo Tenerife. Sí, es verdad que hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y es ese alejamiento que hay de los clubes en general con los aficionados y con los medios, con todo lo que se ha creado, que no puedas disponer de futbolistas. Cuando, a ver, si el periodismo deportivo tiene sentido porque de lo que estás hablando son de club, de personas, de deportistas. Entonces, cuanto más los alejen, yo no sé si despiertan ese mismo interés, el saber quién está defendiendo la camiseta de tu equipo. Indudablemente, no habrá conseguido el ascenso, pero el Tenerife de Ramis consiguió despertar a algunos que estaban adormecidos. Es que aquí voy a utilizar una frase que es de mi amigo Juan Galarza. Tenemos muchos coleccionistas de acontecimientos. Entonces, vieron acontecimientos y la gente quiso estar en el acontecimiento. Y no está mal porque a lo mejor hay coleccionistas de acontecimientos, pero ese coleccionista de acontecimientos está moviendo a su vecino de al lado que lo ve que va a ir y a lo mejor le genera ay, pues voy a ir yo también, voy a intentarlo, voy a sacar de... Pero bueno, que, oye, no se consiguió, pero reconozco que el hecho de ver la ciudad donde yo me muevo, no puedo decir el resto de la isla, pero la ciudad donde yo me muevo, ver en los edificios la bandera del Tenerife puesta en este periodo, te hace despertar al decir que bueno, el Tenerife sigue vivo, lo que pasa es que la gente también necesita alegrías. Ojalá que pronto puedan haber alegrías, ¿no? Y la gente pueda vivir esa época maravillosa que tú y yo vivimos, que, bueno, yo siempre diré lo mismo, afortunada, mi abuela, por ejemplo, no llegó a vivir, digamos, la etapa de Heinke y mi padre la vivió de aquella manera y ya ninguno de los dos los tengo, ni mi madre, o sea,
una auténtica privilegiada y privilegiados todos los que hemos disfrutado de esa etapa que ojalá algún día se repita. Parte de mi vida. Es que no concibo mi vida sin mi relación con el Club Deportivo Tenerife. O sea, ahí no me hace falta ponerme las gafas para decirte. O sea, el Club Deportivo Tenerife, mi vida, todos mis recuerdos los tengo ligados al Club Deportivo Tenerife por unas circunstancias o por otras, por todo lo que me dio, en el sentido de poder estar tan cerca, poder vivir tanto el club, como por la parte que me quitó. Porque igual que te da, hay sacrificios que hay que hacer. La gente piensa que qué bonito estuviste en todo, pero detrás hay muchas horas de trabajo, muchas horas de restarle a la familia, muchas horas de quitar de hacer otras cosas, de descuidar otros, ya te lo dije antes, pilares de vida, porque todo estaba centrado en el Club Deportivo Tenerife. ¿Me arrepiento? De nada, sigo diciendo, privilegiada de la vida.